Bienvenidos a un episodio más de la Sesión Posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el Dr. Alcerro, y esta tarde, que afortunadamente es soleada, después de muchos momentos de lluvia, abordaremos un tema que creo que muchas de las poblaciones tienen interés y de pronto que traerá mucha información para aquellos en particular, y es con respecto a las enfermedades crónicas. Vamos a tratar de abordar un poquitito ese tema. Es súper amplio, pero de alguna manera introducirnos un poquito en cuáles son esas enfermedades crónicas comunes, digamos, y tal vez retocarlas un poquito de una manera superficial, porque sí, en definitiva, hay planes a futuro de que podamos hacer futuras podcasts referentes a este tema. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño, por generaciones su hospital. Tenemos con nosotros esta tarde a la doctora Sara Sauri. Ella es médico internista, staff del Hospital Centro Médico Hondureño. De igual manera, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es médico especialista también en atención en la sala del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de igual manera en el Hospital Escuela. Tiene amplio y vasto interés en investigación, con algunas publicaciones científicas en la revista médica, y pues nos estará acompañando esta tarde y para abordar este tema tan maravilloso. Doctora Sauri, bienvenida. Un placer. Gracias, doctor. Y pues bienvenidos a todos al podcast, ¿verdad? Pues esperamos que sea enriquecedor pues para todos. Bueno, en definitiva, tal vez para entrar un poquito en materia, sí me interesaría que nos diera un poquito un panorama amplio de cuando hablamos de esto de las enfermedades crónicas, que tal vez poder decir, hay algunas que característicamente siempre se han definido como tales, pero tal vez si nos pudiera enfatizar un poquitito cómo o cuáles serían estas enfermedades comunes para la población en general, digamos. Ok, bueno. Hablando en general, ¿verdad?, de las enfermedades crónicas pues no transmisibles en este caso, porque las podríamos dividir, ¿verdad?, entre no transmisibles y transmisibles. General, en la población, ¿verdad?, podemos ver lo que es enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, lo que está las nefropatías crónicas o enfermedades renales, enfermedades hepáticas, dislipidemias o enfermedades del colesterol, de los triglicéridos. Y también tenemos el resto de como enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ¿verdad? Las neumopatías. Neumopatías las llamamos a las enfermedades pulmonares. Y también tenemos enfermedades neurológicas que son bastante comunes en la población, ¿verdad? En principio, cuando hablamos de enfermedades crónicas, obviamente que para cada una va a haber una diferenciación específica, digamos, pero digamos de un término amplio, ¿cómo pudiéramos realmente llegar al diagnóstico de estas enfermedades crónicas? Y generalmente, ¿cómo es el plan de ataque? O sea, ¿cómo vamos paso a paso a poder identificar? O sea, claramente hay unos síntomas que me dirigen hacia una enfermedad en particular y luego, obviamente, vamos ahondando en cada uno de estos. Pero en general, ¿cuáles son las estrategias para el diagnóstico de estas enfermedades crónicas? Muy bien, pues enfermedades crónicas, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer un abordaje, sobre todo en aquellos pacientes pues que ya llegan a una edad pues un poco más avanzada. Es un poco más frecuente que nosotros nos enfrentemos a este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces creo que deberíamos siempre de hacer un abordaje a partir de los 40 años en la población general que ha sido sana. Claro está que hay factores genéticos contribuyentes que pueden hacer que el paciente pues presente estas enfermedades con menor edad. Entonces, ya cuando nosotros tenemos un factor de riesgo habitual, ¿verdad? Entonces, este paciente nos puede llegar pues con una tos crónica, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, dice, doctora, yo vengo porque desde que tengo 20 años tengo dolor de cabeza.
o pues no logro hacer mis necesidades de forma normal, ¿verdad? También eso es un signo pues que nosotros podíamos ver. O yo me desmayo, dicen la gente cuando llega al consultorio, nos dice pierdo la conciencia y me pasa muy seguido, muy frecuente. He tenido accidentes por esto. Entonces son cosas que nosotros podemos identificar para empezar a investigar este tipo de enfermedades. O por ejemplo, yo me mareo mucho, paso con mucha sudoración, ¿verdad? Entonces ya uno pues va dirigiendo de acuerdo a lo que nos comenta el paciente todas estas enfermedades metabólicas que le comento, doctor, ¿verdad? Aprovechando de por sí que son como familia. Okay. Estas vienen en conjunto, ¿verdad? Generalmente no viene solo con una enfermedad, sino que varias a la vez. Y luego típicamente también la característica de los síntomas al presentarse es igual. La evolución también es larga. Normalmente es alguien que, no, fíjate que nunca se me termina de ir la molestia, siempre la tengo y pese a que he buscado alternativas, siempre va como quedando ese remanente de la repetición de la presentación de algún síntoma en particular. Sí, claro. Los pacientes siempre refieren que aunque ellos tomen algún analgésico, siempre presentan esta molestia y pues no han logrado controlarla. Por lo tanto, pues es el momento en el cual pues buscan ayuda, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos un abordaje básico, lo mínimamente invasivo, para irnos pues ya a estudios que son un poco más específicos para poder pues determinar estas enfermedades que van a acompañarlos muy probablemente por el resto de su vida. Y generalmente vamos a acompañar con qué tipo de exámenes, digamos. O sea, vamos a hacer algo en sangre, vamos a hacer algo de imágenes, ¿cómo más o menos usualmente se aborda cada uno de estos problemas? Digo, en general porque entiendo que cada uno es específico, pero uno cuando va pensando dice, bueno, mínimamente vamos a tener que tener estos tipos de exámenes. Sí, tenemos que tener un acceso básico, ¿verdad? A ciertos exámenes, ¿verdad? Como ser, ¿verdad? Un abordaje, primero el abordaje clínico, entonces luego nos vamos al laboratorio, exámenes sanguíneos, por supuesto, ¿verdad? Un hemograma, por ejemplo, una química sanguínea normal nos puede dar mucha información, ¿verdad? No pedir tal vez exámenes tan específicos, pero una glucosa en ayunas nos puede ayudar de mucho. Pruebas de las transaminasas también, ¿verdad? Nos puede ayudar con un hígado graso, ¿verdad? Que es parte del síndrome metabólico. Nos pueden ayudar pues unas pruebas de función renal, que es básico. Y tenemos un general de orina, por ejemplo, ¿verdad? Que nos dice que tiene cetonas el paciente diabético, ¿verdad? Por ejemplo. Eso en cuanto a exámenes de laboratorio de sangre y de orina, ¿verdad? Tal vez una radiografía de tórax ya como estudio de imagen en las enfermedades pulmonares, por ejemplo. Sí. O llegar a algo un poco más invasivo como una tomografía cerebral, ¿verdad? O un electrocardiograma, que es lo más frecuente, casi es la primera causa de mortalidad generalmente a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Que son enfermedades crónicas. Ok. Y luego, una vez que tenemos la idea de que ya existe el problema, hemos identificado algunas de estas enfermedades crónicas y a veces es difícil hablar de esto tan general, porque sí, claramente a medida uno va haciendo el abordaje específico, se va enfocando en ciertos estudios particularmente, pero pensando en más o menos el monitoreo de una vez diagnosticado este problema, más o menos con qué frecuencia uno debe de darse seguimiento, si en este primero, mientras averiguamos es con un poquito más de frecuencia, ya una vez establecido le podemos dar de la misma manera un tratamiento y un diagnóstico, podemos darle un poquito más de largas, más o menos cuál es el monitoreo que en estas enfermedades crónicas se realiza. Ok, bueno, al inicio, ¿verdad? El diagnóstico, por ejemplo, en un paciente hipertenso, nosotros le hacemos diagnóstico, tal vez iniciamos algún tratamiento, nos gustaría verlo 2 semanas, más o menos, para ver cómo le va con este tratamiento, porque un antihipertensivo es algo que, aunque sea algo sencillo de ver ahora, antes la población pues se lo tomaba, se lo seguía tomando, se le bajaba la presión y no se daba cuenta, solo se mareaba y ya. Entonces, a las 2 semanas vamos viendo un control de la presión arterial, ¿verdad? Y si no logramos ese control, pues agregamos un nuevo antihipertensivo a las 2 semanas y lo citamos en 2 semanas también.
Cuando ya llegamos a un control, entonces ya las citas son un poco más espaciadas, 2 meses, 3 meses. Sin embargo, hay pacientes, ¿verdad?, que nos han dicho que no, yo solo voy una vez al año y tampoco puede ser tan alargadas las citas, ¿verdad? Porque, como digo, hay variaciones, hay irregularidades y hay cosas que uno tiene que llevar un monitoreo, ¿verdad? Que entre más educado esté el paciente, pues claro, va a ser mucho más, más alargadas las citas, ¿verdad? Pero en general, cuando ya está controlado el paciente, cada 3 meses creo que es un buen monitoreo de un paciente con una enfermedad crónica. Y ahora, ¿existen algunas de estas donde uno tenga que estar un poco más de cerca? O sea, pensar si es en la enfermedad renal, tal vez hay que ser con alguna frecuencia un poco más cortos los periodos de visitas o de exámenes con alguna frecuencia un poco más cercana, o pensando en de pronto tal vez el diabético descompensado, tengo que realmente monitorizarlo no solo a esta distancia, sino de pronto un poquito más de cerca para evitar esas complicaciones a largo plazo. Ya enfocándonos tal vez en algunas en específico, y más en realidad la preocupación es para que no se tome como que todas son iguales, sino claro, que en realidad tratar de diferenciar, mira, hay algunas que sí procuramos que sea con un poquito más de atención, sencillamente porque las complicaciones o las consecuencias a largo plazo pueden ser mucho más, con mayores problemas. Bueno, sí, ¿verdad? No hay enfermedad que no tenga que tener como una supervisión estricta, pero hablando pues de esos pacientes renales que sí son bastante delicados con cualquier medicamento que se les aplique, creo que tendríamos que tener una vigilancia así más estrecha, sobre todo si tienen otras comorbilidades o otras patologías como la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Porque no toleran de forma adecuada algunos medicamentos. Okay. Entonces sí, muy probablemente las citas sean mensuales con este tipo de pacientes, ¿verdad? Para poder lograr un control óptimo. Y si están descompensados, ¿verdad? Claro, se les da facilidades, que ahora tenemos mucha tecnología, pues para poder darles un poco de apoyo a estos pacientes que sí requieren, pues, un monitoreo bastante continuo, ¿verdad? Ok, y fuera de estas estrategias, que entendería yo que estamos a veces hablando solamente de medicamentos, que cuando hablamos de tratamiento muchas veces la gente piensa que solamente se trata de medicina. ¿Qué otros, enfoques efectivos existen para poder pensar no solo se trata en realidad de tomarse una medicina y que con eso voy a resolver? Le digo porque muchas veces la tendencia es, doctor, pero yo siempre me tomo la medicina. O sea, claro, pero eso no significa que esté controlado, porque definitivamente hay otras alternativas que hacen que el tratamiento sea mucho más efectivo. ¿Qué otras alternativas o qué otras cosas siempre debemos de incluir o tener presentes cuando se maneja un paciente con una enfermedad crónica? Ok, bueno, tenemos los estilos de vida, ¿verdad? Es de hecho, en las guías lo que sale, ¿verdad? El primer tratamiento como enfoque principal para tratar una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos pacientes es de educarlos y que sepan que el medicamento no es mágico, ¿verdad? Que el estilo de vida debe de cambiar, debe de hacer su aporte a la enfermedad. Como cuál abordaje, ¿verdad? El abordaje del ejercicio físico. El ejercicio físico está demostrado en muchos estudios que mejora la salud en general, ¿verdad? El ejercicio físico, lo que tolera el paciente, por supuesto está que hay condiciones especiales y hay ejercicios especiales para estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este paciente se acostumbra a hacer ejercicio 30 minutos al día por 3 veces a la semana, que es la recomendación que generalmente damos, pero ejercicio de esfuerzo, ¿sí? Okay. Entonces, esta es una de las terapias más recomendadas que nosotros damos como primer punto. Segundo punto, la dieta, ¿verdad? Creo que un paciente puede mejorar mucho, incluso no llegar a requerir medicamentos cuando hacen una dieta adecuada en tanto a proporciones como en tanto a nutrientes, como en tanto a los tipos de comida que se utilizan. Entonces, esa es otra terapia que podríamos utilizar diferente a la de los medicamentos, ¿verdad? Creo que también es importante mencionar los factores de riesgo que nos llevan a enfermarnos, como ser el alcoholismo, el tabaquismo
o la drogadicción también, ¿verdad? Que son factores de riesgo pues para presentar este tipo de enfermedades. ¿Cuánta de esta responsabilidad realmente hemos de transmitirle exclusivamente al paciente? Y le pregunto esto porque muchas veces, pues sí, esas son indicaciones ideales, digamos. Le vamos a dar dieta, le vamos a hacer ejercicio, pero no está muy claro y creo que sale muchas veces en este tipo de conversaciones cuál es lo ideal. Entonces, ¿dónde realmente necesitamos incorporar un nutricionista de pronto para que nos ayude a cuál es la dieta adecuada para una enfermedad crónica en particular? De igual manera, cuál es el ejercicio adecuado, porque el que tiene un problema pulmonar no se va a comportar igual o no se le va a indicar la misma que el paciente diabético, digamos. Entonces, ¿cuánta responsabilidad le hemos de dejar al paciente para que su tratamiento sea efectivo, o decirle no, necesitamos apoyo adicional de otros especialistas o de otras ramas de la medicina para poder resolver o por lo menos hacerlo más llevadero este problema crónico? Sí, sí. Es súper importante. No puedo enfatizar cuán importante es la nutrición en nuestro paciente hepatópata, ¿verdad? O que padece del hígado, nuestros pacientes nefrópatas, nuestros pacientes diabéticos. Cada uno conlleva una dieta especial para cada uno, ¿verdad? Tenemos muchas indicaciones y creo que el manejo sí debe de ser multidisciplinario. De hecho, de ser posible, en cada paciente, ¿verdad? Debería de recibir consejería en nutrición, ¿verdad? Consejería en nutrición y una dieta particularmente para ese paciente. Sí. Porque, claro, tienen sus gustos, ¿verdad? Que, claro, yo diga, yo no voy a comer esto porque a mí no me gusta. Entonces, creo que tiene que ser bastante personalizada o también de acuerdo a las capacidades económicas, a lo que se encuentra en el mercado, ¿verdad? También todo esto, pues, son cosas que uno tiene que ir previendo, pero sí es muy importante lo que es la parte nutricional de nuestro paciente. Con solo que mejoremos la nutrición, creo que ganamos casi un 40% a la enfermedad, ¿verdad? Y luego, por eso, de la misma manera, sí conviene. Yo la verdad es que poca importancia a veces le damos a la medicina física y rehabilitación. O sea, sí. En definitiva, fundamental. Los conocimientos que ellos tienen son extremadamente útiles en cuanto a qué tipo de ejercicio cada quien puede tolerar. Yo siempre pienso, cuando hablo de actividad física, en el paciente cardiópata o en el paciente que de pronto tuviese cambios degenerativos, osteoartritis y este tipo de cosas que en definitiva van a cambiar la dinámica de qué tipo de ejercicio. No es lo mismo hacer ejercicio en agua, ¿verdad? Para un paciente que le puede proteger a uno las articulaciones, que hacerlo en la calle o en una máquina elíptica o en una máquina caminadora o en una bicicleta estacionaria, que en definitiva sí debe de ser muy personalizado para cada uno de estos pacientes. Sí, el ejercicio, ¿verdad?, debe ir de la mano, ¿verdad?, con la terapia. Entonces, una vez que nosotros establecemos una rutina adecuada para este paciente con artrosis, que no puede mover la rodilla, ¿verdad?, que puede hacer ejercicios en agua, el paciente pues se acostumbra a hacer esta rutina y se siente mejor, mejora sus niveles de presión arterial, sus glicemias, ¿verdad?, su colesterol, todo esto va de acuerdo a la mejoría. Lo que sí, ¿verdad?, es que este tipo de ejercicios, pues nosotros nos podemos apoyar, ¿verdad?, en un especialista, ¿verdad?, como menciona el doctor, en medicina física y rehabilitación, que ellos valoran la contextura del paciente, las enfermedades que tiene, el esfuerzo que puede llegar a hacer el paciente, como mencionan en las enfermedades cardiovasculares o los pacientes cardiópatas, en los cuales el esfuerzo, pues a veces debe de ser mínimo, ¿verdad? Correcto. Entonces es difícil manejar a veces estos pacientes, pero sabemos que pueden hacer algún tipo de ejercicio. Lo importante es que se muevan, claro, ¿verdad? Lo importante es hacer un poco de esfuerzo. No es lo mismo que un paciente me diga, yo camino todos los días al trabajo. No, eso no es un ejercicio. El ejercicio es ponerse ropa de ejercicio, llegar 30 minutos a la casa y hacer pues planchas, abdominales, lo que conlleve un esfuerzo. Correcto. O lo que se pueda realizar, ¿verdad? Sí, eso llama la atención y tal vez nos ayuda a
a desmentir algunos de esos otros mitos comunes que existen en cuanto a las enfermedades crónicas o en cuanto a las actividades que hacemos, porque sí, claramente muchas veces se ve eso del ejercicio como, no, pero es que yo es que mi trabajo es de cargar y ese es mi ejercicio. Entonces, digo, no está definido particularmente eso como una actividad física porque tiene un requerimiento específico cuando uno habla de ejercicio en realidad y es pues por un periodo determinado de tiempo, que me aumente la frecuencia cardíaca, que tenga alguna distribución específica. Dentro de esto, ¿qué otras cosas que usted normalmente conversa con los pacientes ha podido para ayudar a desmentir un poco todas estas ideas que de pronto el paciente trae, que tienen alguna, muchas veces, historia de la abuela o alguna experiencia anecdótica y no realmente una realidad basada en evidencia científica? Claro, ¿verdad? Sí, creo que es bien importante mencionar eso a nuestra población porque pues nos llegan diciendo que no, pues yo tomo ajo para la hipertensión, Correcto. por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es que la vecina me dijo que el té de insulina me va a bajar el azúcar. Estas cosas, como muy bien dijo, ¿verdad? No están probadas científicamente, por lo tanto, no podemos hacer recomendaciones al respecto. Lo que sí sé es que el té de insulina no me va a mejorar mis niveles de glicemia, porque lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Lo hemos visto, entonces es importante desmentir o demostrarle a la población, ¿verdad? Que no es suficiente. Esto es la parte natural, no estoy en contra de, ¿verdad? Porque por supuesto que me imagino que ha de haber pues muchas propiedades. Sí, de hecho, de ahí se han sacado muchos medicamentos y de ahí los hemos estudiado, como el hongo, ¿verdad? La penicilina, por ejemplo. Pero sí, no hay prueba de que el té de jengibre me vaya a quitar el dolor, ¿no? O la tos, ¿verdad? Sí. No hay prueba o no se ha estudiado tal vez. Ok. Y en esa misma dirección, yo pensando si hay alguna otra cosa que tal vez, a mí se me vienen algunas cosas a la mente. Hay gente que utiliza, que no es que esté mal, este tipo de mezclas naturales, digamos, pero creo que la población muchas veces no se da cuenta que en realidad ahí no hay ninguna dosificación, por ejemplo. O sea, no sabemos qué concentración en realidad estamos utilizando lo que supuestamente naturalmente estamos ingiriendo. Y muchas veces eso es uno de los problemas, creo yo, más delicados en cuanto a que también pudiéramos producir un problema o generar algún problema de toxicidad. Digo, pensando en el extremo, pues, pero sí creo que es importante hacerle notar que estas actividades no es que sean malas, pero desafortunadamente no hay ningún control ni regulación. De alguna manera estamos como a ciegas recibiendo un tratamiento. En cambio, lo que viene en una píldora, la concentración que dice, eso es lo que viene. Así es, así es. Y entonces, en efecto, eso también altera un poquitito el por qué no pudiéramos tener resultados de acorde a los que estamos esperando. Pero siempre me llama la atención. Si es efectivo, miel con limón, por ejemplo, son cosas que a veces también salen, ¿no? Que no, eso es bueno para todos. Bueno, dolor de garganta. Las abuelitas, las mamás siempre nos van a dar esto, ¿verdad? Porque es una costumbre. Es una costumbre, pero pues podríamos decir que no se ha probado científicamente. Lo único que pues he leído al respecto, ¿verdad? Es que sí, la manzanilla, por ejemplo. Okay. La flor de la manzanilla, de hecho, no es, si usted le pone la hoja, ya esto cambia. Okay. ¿Verdad? Entonces ya es diferente el tallito, ¿verdad? Que se le ponga a coser sobre el tallito de la manzanilla o que solo la flor. Eso sí tiene algunas propiedades antiinflamatorias. Okay. ¿Verdad? Pero de el jengibre o de la miel con limón, pues sé que tiene vitamina C de limón. Pues por algo podría mejorar, claro que sí, pero como digo, no se ha estudiado de manera adecuada, mientras que una píldora o que nosotros recomendamos es porque se ha hecho una prueba en bastante gente y esta gente de diferentes razas, de diferentes edades, entonces, y en diferentes estados, entonces que se ha comprobado que sí hay un efecto y que sí produce un beneficio a largo plazo. Entonces es importante que no dejemos de tomar nuestro medicamento porque creamos que el té nos va a dar una mejoría, ¿sí? Es un mito que creo que es importante educar a la población
para pues que podamos pues mejorar, ¿verdad? Y en esa misma dirección, si se combinan, puede ser perjudicial, puede ser que muchas veces tampoco lo platicamos con el paciente y siempre queda la preocupación. Si estoy tomando ambas cosas, me voy a hacer más rápido, me voy a arreglar más rápido. Sí. O sea, no sé si... Creo que eso es lo que piensa la población, ¿verdad? Que si tomo las dos cosas, pues me va a ir mejor. Pero no ni se antagoniza, ¿verdad? Ni tampoco pues podemos decirle que va a mejorar más rápido. Okay. Sin embargo, pues yo no tengo conjetura de que él tome su ajo y su antihipertensivo, ¿verdad? Si ellos quieren hacerlo así, está bien. Pero lo que yo sé que le va a llegar es mi antihipertensivo, ¿sí? Sí. Entonces no podría decirles no crean eso tampoco, ¿verdad? Porque la población pues es muy arraigada a sus costumbres. Entonces, siempre y cuando no me deje el tratamiento que sé que le va a beneficiar, entonces pues no hago ninguna recomendación ni ninguna objeción al respecto. No, le digo porque en mi rubro en particular la preocupación en pacientes con algún tipo de tratamiento anticoagulante, pues utilizar verdes puede ser un problema, me prolonga un poquitito más. Por supuesto. Entonces ahí es donde esa interacción de las cosas naturales puede entrar un poquito en conflicto con lo que normalmente uno recomienda, pues porque aquí sí podemos tener un problema. Me aumentan las posibilidades de riesgo de sangrado por este tipo de características. Claro. Entonces sí es importante que la gente trate de que no es que es capricho, de que el médico solo cree en la pastilla, sino que realmente los beneficios, como lo ha mencionado realmente y enfático, es porque están demostrados y ya se ha probado y hay un montón de población que respalda en realidad la evidencia y que esto nos da un poquitito más de tranquilidad para saber que lo que estamos haciendo va de acuerdo y que le puede generar alguna mejoría. Una última pregunta que sí me gustaría que abordara sería más o menos qué recomendaciones para ese paciente que ya está establecido como una enfermedad crónica, que puede ser un consejo práctico para decirte, mira, eso te va a ayudar a que tengas mejores resultados a largo plazo, o lo que en algunos momentos se menciona es, te va a ayudar a aprender a vivir con la enfermedad, porque muchas veces también esto es, cuando se trata de enfermedades crónicas, es, no ya, o sea, esto es lo mío y vivo con él. El paciente diabético nunca se va a curar, el paciente hipertenso no se va a curar, sino que es aprender a vivir y a manejar su padecimiento. Claro, ¿verdad? Por supuesto que el paciente tiene que buscar, pienso yo, también un grupo de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, más personas que vivan con esta enfermedad. Pienso que es bien importante hacerles ver que no son los únicos para que no sean etiquetados como los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes renales. Sí. Entonces, es importante tanto para su salud mental como para que ellos puedan sentirse que no solo ellos están tomando pues aquel montón de tratamientos y que no se van a curar, se sienten un poco más de apoyo, ¿verdad? Eso es importante. Además, todo paciente con una enfermedad crónica tiene que aprender de ella, aprender a vivir con ella, leer sobre su enfermedad es importante, educarse sobre su enfermedad es muy importante porque entre más educados estén, mejor se adhieren al tratamiento y mejor calidad de vida van a tener. Este paciente se va a acostumbrar a tener un estilo de vida saludable, incluso más saludable que el que no tiene ninguna enfermedad. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto lleva pues beneficio, obviamente. También el otro consejo es que sigan regularmente, ¿verdad? Siempre sus citas, porque pueda que llegue un punto que estén tan confiados que no se siguen haciendo sus chequeos. Y a veces hay fallas, ¿verdad? Que no nos damos cuenta que van pasando, ¿verdad? Puede ser un control en 3 meses, cada 6 meses, aquel paciente que está bien controlado, que regularmente solamente lo citamos para ver que vaya bien su riñón, que vaya bien, que funcionen bien sus antihipertensivos, que esté muy bien controlado su glicemia, porque el paciente ya está educado, ya tiene su glucómetro en casa, tiene su monitoreo. Entonces, estas recomendaciones son en general para todos los pacientes que viven con enfermedades crónicas. Doctora, y
En el caso de alguno de nuestros pacientes que nos escucha, estuviera interesado en visitarle, si nos pudiera compartir más o menos qué horario de visita tiene, dónde se le puede encontrar, cómo contactarla, qué acceso pudiera tener ellos para poderle visitar. Sí, bueno, como escucharon, ¿verdad? Inicialmente yo soy parte del staff del centro médico y me pueden encontrar aquí de un horario de lunes a viernes, de 1:30 a 6 de la tarde. En Clínica Sur, ¿verdad? Tengo pues páginas también, ¿verdad? Tanto páginas en las redes sociales, ¿verdad? Tanto en Instagram como en Facebook. Y pues ahí comparto mi número de teléfono, ¿verdad? Para que puedan pues buscarme, ¿verdad? O hacer una cita. ¿Sabe más o menos cómo aparece su nombre en el Instagram? Sara Sauri. Sí, doctora Sara Sauri. Okay. Sí, médico internista. Así. Magnífico. Bien, agradeciéndole de sobremanera el tiempo que nos ha dedicado, creo que nos da un primer paso para esto de las enfermedades crónicas. Definitivamente vamos a seguir abordando cada una de ellas más en detalle más adelante para poder ir profundizando, porque digo, el tema es bastante amplio y en definitiva hace falta ser bien específico, pero agradecerle que nos haya podido compartir esta premisa para que en futuros episodios podamos seguir adelante especificando cada una de ellas. Gracias, doctor. Un placer estar aquí. Bien, a todos ustedes, hasta la próxima.